Muy bien, 7 de la mañana con 9 minutos. Ahí está el tema planteado por el profe, el anuncio que hiciera el día de ayer el presidente de la República durante esos espacios que suele generar con los periodistas a los que invitan al Palacio, que ayer, por cierto, no fue solo un periodista el que fue, fueron muchos de los comunicadores y periodistas de los medios de comunicación nacionales que fueron invitados a reunirse. Me parece que fue en el salón de banquetes con los representantes del gobierno. Vi una foto ahí de Diego Ordóñez, de Francisco Jiménez, de Eduardo Bonilla y del general Carrillo, es decir, consejero presidencial, ministro de Gobierno, secretario de Comunicación y ministro del Interior, respectivamente, con unas expresiones de muchísima preocupación. Eran unas caras de que quiero salir corriendo de acá. Y al frente estaban los mismos invitados de siempre del gobierno, ¿no? Los periodistas que ya los conocemos bastante bien, los tenemos muy identificados. Algunos de ellos incluso tienen parientes ubicados en algunas embajadas, hijos, etcétera, ¿no? Así que yo les planteo para ir desarrollando el comentario y ir comentando junto a ustedes. Les estoy además leyendo con muchísima atención todos sus mensajes. Escuchémosle al presidente Lazo de sus propias palabras, qué fue lo que dijo él con respecto de la propuesta de ir hacia una consulta popular en donde se podrían plantear varios temas. Uno de esos ha mencionado el profe, podría ser que nos pregunten a los ecuatorianos si queremos o no aprobar democráticamente a través de las urnas, en una suerte como de referendo, eh, la ley de inversiones, esta denominada ley de inversiones. Así que escuchemos al presidente, la Amelia, el Esteban y el Carlitos tienen listo el material, por En favor. esa consulta popular, yo espero que antes del 30 de abril poder enviar el primer trámite, la primera carta a la Corte Constitucional para decirle la intención del gobierno es llevar a cabo una consulta popular para llevar a cabo este conjunto de enmiendas a la Constitución que permitan fortalecer el sistema político y, ¿por qué no?, consultarle al pueblo ecuatoriano. Oiga, esta ley de inversiones y generación de empleo fue negada por la Asamblea Nacional. De acuerdo con la Constitución, el gobierno tiene derecho de someter esa misma ley a consulta popular para que sea el pueblo el que decida su futuro y no sean, con honrosas excepciones, unos zánganos que están ahí solamente para cuidar su patrimonio personal y cómo pretenden lucrar del gobierno a cambio de apoyar leyes que requiere el desarrollo del país. A ver, había escuchado este extracto el día de ayer, cuando estaba, digamos, revisando el material para comentarlo ahí con ustedes. Y claro, lo primero que me llamó la atención fue esta frase, ¿no? De los zánganos que están ahí para cuidar su patrimonio y sus intereses particulares. Y yo decía, vaya frase, que es un tiro al pie, ¿no? Pero bueno, la ha utilizado el presidente. Eh, para seguir con el tema de la consulta, antes, me parece que doña Guadalupe Rosero se conectó tarde. Lupita, buen día, dice, Alexis, sería bueno hacer un alto a la política y darnos un saludo a los maestros. Llegó tarde porque el saludo a los maestros fue de entrada el día de hoy en el comentario. Así que Lupita, si después revisa nuevamente completo el segmento de opinión, se va a encontrar ahí con el saludo para todos y todas las maestras y maestros del Ecuador, a quienes reiteramos nuevamente nuestro saludo y nuestro agradecimiento profundo por todo lo que entregan a diario. A ver, les decía yo lo de los zánganos que buscan cuidar sus intereses, es un tremendo tiro al pie, ¿no? Digo, si un gobierno que lo primero que hizo fue eh, eliminar la ley de herencias, porque yo quiero heredarles mis bancos, mis empresas, toda mi fortuna, incluido lo que tengo en los paraísos fiscales en el exterior, a mis hijos sin pagar un impuesto a la herencia. Entonces quiere decir que quienes están cuidando sus intereses precisamente son quienes los están gobernando, presidente. Así que esa frase, créame que resulta un tremendo tiro al pie. Sana recomendación, no la vuelva a utilizar, de verdad. A ver, me parece a mí que en este momento, con esta coyuntura, en este escenario político que tenemos como país,
Ir hacia una consulta popular podría significar un serio y un grave revés político para el presidente Lasso y para su gobierno, porque entiendo, según las cifras que han presentado varias encuestadoras, y esto no tiene que ver con que tal encuestadora es cercana al correísmo, que no sé qué, el mismo cuento de siempre, porque son, en realidad, todas las firmas de encuestadoras le dan un descenso muy importante al presidente Lazo en cuestión de aceptación a su gestión, de credibilidad y de calificación a su gestión. Eh, Tengo entendido que los números están entre el 25 y el 35%, entonces, lo que tampoco significa que ese 25-35% van a votar sí o no en el caso de una consulta. O sea, entendamos además que las encuestas son, como suelen decir los expertos en estos temas, fotografías del momento, es decir, lo que la mayoría de los consultados opina en este momento es que un 65, probablemente más, por ciento no le creen al presidente y no califican bien su gestión. Pero eso está pasando ahora. Probablemente en 3 meses, en 6 meses, esos números puedan cambiar para bien o para mal el señor presidente y su gobierno. Eso es probable. ¿Por qué? Porque capaz ya hay algo como lo de la vacunación, por ejemplo, que le puede ayudar al gobierno. Se me ocurre, ¿no? Ahora no sé qué puedo plantearles como un ejemplo, pero lo de la vacunación me parece que es, eh, que es lo más cercano, ¿no? Cuando el gobierno lleva adelante un plan de vacunación bastante eficiente, los números del presidente Lazo y de su gobierno experimentaron un incremento muy importante en positivo. Ahora hemos tenido, a partir de el final del proceso de vacunación, muchos tropiezos, una serie también de errores acumulados por parte del gobierno que han significado un detrimento en sus cifras y en sus números cuando tiene que ver con la aceptación a la gestión y a la credibilidad, ¿no?, del propio presidente de la República. Ojo, sigue siendo Quito probablemente el bastión más importante que tiene hoy en día el presidente Lazo. Guayaquil, de donde es oriundo, la mayoría de ciudadanos han expresado su descontento con la gestión del gobierno. Entonces, pero como les decía, si es que fuese hoy la consulta popular, yo me temo mucho de que, además, considerando que siempre las consultas populares son, como les decía hace un momento, una suerte de referendo, de plebiscito de aceptación, son una herramienta también como para que ayuda a medir la popularidad de los gobiernos. Eh, Fíjense ustedes lo que pasó con la consulta a la que convocó Lenín Moreno. O sea, Moreno estaba con un 70% de credibilidad en aquel momento y esa consulta ganó con más del 62-63%, la del 7 veces sí. Moreno supo aprovechar ese momento político. Moreno supo capitalizar eh, esa coyuntura en la que, claro, tenía un apoyo muy importante de la gran prensa, de los medios, de la opinión pública, donde se había además exacerbado el odio en contra de la Revolución Ciudadana y el correísmo. Entonces Moreno capitalizó y bien. O sea, tan tonto no fue, ¿ya? Lo hizo bien, capitalizó ese momento político, esa aceptación que tenía él del 70%, que además era basada únicamente solo en su discurso, ¿no? En el famoso gobierno del diálogo, las puertas abiertas y no sé qué. Cuando recordarán ustedes, él se reunía con Jaime Vargas, con Dalo Bucaram, con Cintia Viteri, con el propio Guillermo Lazo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento la gente, la mayoría de la gente compró aquel discurso del famoso gobierno del diálogo, le creía mucho a Lenín Moreno, después muchos de quienes lo creyeron terminaron decepcionados de él y, y pasó lo que pasó. Pues, pero él supo aprovechar ese momento. Ahora, la situación de Lazo, apenas 10, 11 meses de haber asumido el poder, es completamente distinta, porque el presidente Lazo y el gobierno, como les decía hace un momento, no tienen en hoy, 13 de abril de 2022, no tienen los mejores números. Entonces, considero que sí, que probablemente podría ser una aventura en la que el gobierno podría poner en riesgo incluso el capital político con el que cuenta, que eso también hay que tomar en consideración. Es decir, Lazo
llega la segunda vuelta, y esto varios de los analistas que hemos consultado nosotros en los espacios de entrevistas siempre han sido enfáticos en recordar, porque Lasso para gobernar tenía que haber primero partido de los números que obtuvo en la primera vuelta, cuando se define el mapa político del Ecuador. Lasso alcanza la segunda vuelta en una pelea, pero digamos, de fotografía, ¿no? De final de fotografía, nariz con nariz junto a Yacu Pérez, y le gana por unos puntitos nada más. Un ingreso a segunda vuelta que además fue cuestionado por el propio movimiento Pachacuti, por el propio Yacu Pérez. Recordarán ustedes cómo el movimiento indígena se concentró afuera de los lugares donde se habían instalado el centro de mando del Consejo Nacional Electoral, reclamando un supuesto fraude. Digo, supuesto fraude, a mí no me consta de que hubo exactamente ese fraude, pero el propio movimiento Pachacutic reclamaba, protestaba y denunciaba que hubo un supuesto fraude. Nunca presentaron las pruebas, no tuvieron, me parece, que los arrestos suficientes como para poder, y los argumentos además necesarios como para poder comprobar que así fue. Lo evidente es que Lasso entró a la segunda vuelta en una pelea nariz con nariz junto a Yacu Pérez, y con algo cercano a los 20 puntos, mientras el que llega primero, que era Arauz de la Revolución Ciudadana, lo hizo con 32%, me parece. En la segunda vuelta, alrededor de Lasso se junta desde la extrema izquierda, la Unidad Popular, seguramente sectores vinculados a Pachacutic también, eh, hasta la extrema derecha. Y ese anticorreísmo hace que Lasso finalmente gane la segunda vuelta. Pero ahí hubo, como les estoy diciendo, ese mapa político que apoya a Guillermo Lasso es tan grande que va de un extremo al otro. Guillermo Lasso ya en el ejercicio del poder casi que se olvida de que llega a gobernar con el apoyo de todos estos sectores, y empieza a gobernar como que hubiera ganado en primera vuelta sin necesidad de absolutamente nadie, y sin considerar que por efecto de ese resultado de la primera vuelta, en donde él obtiene algo más o menos como el 20%, tiene apenas una bancada de 12 legisladores, de 137. Tan bajo es el número de legisladores del movimiento, creo que ni siquiera llega a convertirse en una bancada por sí misma, porque para eso necesita el 10% de la conformación total de la Asamblea. Necesitaba más de 13 legisladores y obtuvieron apenas 12. Entonces me parece a mí que el presidente Lasso y su equipo de gobierno se olvidaron del resultado electoral de la primera vuelta, ¿no? Que es el que define el mapa político del Ecuador y el que define también la conformación de la Asamblea Nacional. ¿Por qué es tan importante la conformación de la Asamblea Nacional? Porque todos los proyectos de ley, desde los económicos urgentes, ¿ya?, que solo tiene capacidad en materia tributaria de enviarlos del presidente de la República, es decir, la Asamblea por sí misma no tiene la capacidad de generar leyes que afecten o modifiquen los impuestos, los tributos, etcétera, etcétera, hasta cualquier otro tipo de reforma que tenga que ver con educación, con tránsito, con temas laborales, etcétera, 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 tiene que pasar por la Asamblea. Pero escuchemos nuevamente lo que ha dicho el presidente con respecto de gobernar sin voltear a ver al Parlamento, gobernar como que si no existiera el primer poder del Estado, que es el poder legislativo. Escuchemos lo que dijo nuevamente el presidente con respecto a este tema en particular. Nacional se concentra en sus problemas, en sus peleas internas, en los típicos problemas de los políticos. Por eso digo yo, allá ellos, de ahora en adelante gobernaré como si no existiese la Asamblea Nacional, porque lo que para mí existe prioritariamente son aquellas madres, aquellos jóvenes que esperan un empleo, que esperan una oportunidad, y el gobierno tiene que dar una respuesta a esas aspiraciones legítimas del pueblo ecuatoriano. Ahí me genera una duda, nuevamente, que digamos ya la comentábamos con ustedes hace algunos días atrás. Si va a gobernar como que si no existiera asamblea, ¿para qué entonces
decidió poner a Francisco Jiménez como ministro de gobierno. ¿Y para qué? Francisco Jiménez dijo en una de sus primeras intervenciones que hará todo lo posible para convertirse en una suerte de enlace entre ejecutivo y legislativo para poder superar toda la serie de obstáculos que se han ido generando durante los últimos meses. Obstáculos que en muchos de los casos han sido provocados, promovidos o generados por el propio gobierno nacional. Y qué pena decirlo, pero por las desafortunadas y desatinadas declaraciones como esta, que nuevamente ha mencionado el propio presidente de la República, en donde hace de menos nada más y nada menos que al primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional. Yo les he dicho siempre, capaz y no es el mejor parlamento del mundo el que tenemos en Ecuador, pero eso también es un tema de responsabilidad de las organizaciones políticas. Y fíjense ustedes, Guillermo Lasso saca a uno probablemente de los legisladores más lúcidos que tenía su bancada, que era Francisco Jiménez, y lo pone de ministro de gobierno. Entonces, lo que hace también es restar capacidad a su propia bancada, sacando a uno de los legisladores quizás más experimentados por el tiempo que se debe en política el señor Jiménez, sacarlo del Parlamento y ponerlo en el Ministerio de Gobierno. Quizás también porque se le van agotando los cuadros, o también porque el gobierno ha decidido aislarse, alejarse de todo el espectro político y gobernar solo, ¿no? Guillermo Lasso lo que hace de entrada cuando asume el poder es, por ejemplo, desechar y eh, romper el acuerdo político con el Partido Social Cristiano, que fue su aliado natural durante toda la campaña presidencial. Recordemos que el Partido Social Cristiano desiste de presentar un candidato o candidata presidencial, que en su momento fuera Cristina Reyes, para apoyar la candidatura de Guillermo Lasso. Llegan juntos con listas separadas, eso sí, de aspirantes a la Asamblea, pero el Partido Social Cristiano apoyó en todo momento, primera y segunda vuelta, la candidatura presidencial de Guillermo Lasso. Y Lasso, cuando asume el poder, cuando ya se posesiona la Asamblea Nacional el 14 de mayo, es decir, 10 días antes de que asuma el poder Guillermo Lasso, pero ya él como presidente electo, lo que hace es empezar a dinamitar su relación con el Partido Social Cristiano. Y empieza a alejarse y a aislarse. Entonces, como se aísla, se queda además sin cuadros como para poder gobernar. Ejemplo, se quedó sin Henry Cucalón para la gobernación de la provincia del Guayas. Por poner un ejemplo, quizás algunos otros cuadros del Partido Social Cristiano estaban tomados en cuenta para ser parte del gobierno y tuvieron que hacerse a un costado por la ruptura de dicho acuerdo. Pero fíjense lo que pasó, por ejemplo, en Guayas. Una persona con muchísima experiencia, como el doctor Henry Cucalón, dijo no. O sea, el momento en que se rompió el pacto de Creo con el PSC, el señor dijo, me abro y yo no voy con el gobierno de Guillermo Lasso. Pero eso ha sido provocado por él, por su gobierno, por sus asesores, por su equipo de trabajo. Aislarse, aislarse, aislarse. Y este probablemente no es el mejor momento para seguir en esa tendencia de aislarse, porque el gobierno de Lasso es el gobierno de los 18 millones de ecuatorianos, no es el gobierno de Lasso, no es el gobierno de Creo para digamos, gobernar un territorio pequeño en donde solo están él y su gazada. No, no, este es un país de más de 270,000 kilómetros cuadrados, en donde hay gente de izquierda, de derecha, de centro, hay socialcristianos, hay correístas, hay movimiento indígena, izquierda democrática, hay varias organizaciones políticas y hay varias organizaciones sociales más que están más allá de las organizaciones políticas, a quienes el gobierno también ha decidido aislar. Entonces, por eso toma este tipo de decisiones, porque se va quedando además sin gente para poder gobernar. Pues tiene que echar mano de lo poco con lo que cuenta además en su bancada. Que yo les decía hace un momento, esto no lo he mencionado, incluso solo yo, lo ha dicho Pavel Muñoz en varias de sus entrevistas, incluida la que tuvo con nosotros hace algunos días atrás, ¿no? La bancada de Creo pierde probablemente uno de sus mejores elementos, que era Francisco Jiménez, porque se va de ministro de gobierno. Bueno, vamos cerrando el comentario. Sigo creyendo que se nos queda corto el tiempo. Teníamos varios temas con Ameli previstos para seguir comentando. Decirles nada más que el presidente de la República ha remitido ya la terna
para ocupar la superintendencia de bancos. Ha enviado la carta dirigida al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el señor Hernán Ulloa, en donde dice que de conformidad con lo que dispone la ley, envía ante la máxima autoridad del Consejo la terna para elegir a la superintendenta o superintendente de bancos. Quien encabeza la terna es la actual superintendenta subrogante, la señora Rosa Matilde Guerrero Murgueitio. Está Raúl Agustín González y Doris de Estefanía Padilla. Recordar que Rosa Matilde Guerrero fue designada por la destituida y censurada y destituida ex superintendente de bancos Ruda Rey, quien en febrero, a través de un juicio político, dejó el cargo y designó a la señora Rosa Matilde Guerrero, de quien se dice además era su pareja sentimental, que eso a nosotros no nos tiene que importar, por cierto, puede ser o no su pareja, su expareja, lo que sea, eso nos da igual. El tema es preguntarnos si es que la señora Rosa Matilde Guerrero, por el cargo que ostenta, por su experiencia, por los títulos universitarios, etcétera, 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 está o no capacitada y cumple o no los requisitos como para poder ella asumir ya definitivamente la superintendencia de bancos. Habrá que ver también por qué le dejó la señora Arregui a ella ahora como subrogante, si lo mejor para el país y para el control del sistema financiero es precisamente la permanencia de la señora Rosa Matilde Guerrero. Pero bueno, ahí les dejo yo el tema. Está enviado a la terna para la superintendencia de bancos por parte del presidente de la República, y como se nos quedó corto el tiempo también, queda pendiente el análisis de la presentación del recurso de revisión por parte de Alexis Mera, quien fuera sentenciado dentro del caso sobornos. Y ahí también hay, me parece, una serie de malas interpretaciones a partir de comunicados que están mal redactados, pues no es que ha sido aceptado el recurso de revisión, sino que fue aceptado a trámite por parte del sistema judicial, dicho recurso que ha sido presentado por la defensa del ex secretario jurídico de la Presidencia de la República durante el gobierno de Correa, Alexis Mera.